tenemos la oportunidad de recibir y conocer acá en los estudios de la radio a Luis Cuadra Cortés, parte del equipo de Elqui Abogados. Y hubo una muy buena recepción en base a la conversación que en aquella oportunidad se hizo con diversos temas. Y en base a eso recibimos nuevamente a Luis Cuadra en lo que son los estudios de la radio. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días y bienvenido una vez más a Radio X. Buenos días, Leito. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema, Luis, que me imagino va a generar muchísimas reacciones. De hecho, voy a dejar acá al lado el celular por el WhatsApp, que me imagino más de alguna pregunta va a generar el tema de la pensión alimenticia desde el punto de vista legal. Así es. En este caso, desde ya, si alguien tiene alguna consulta, puede quedar acá la opción. En este caso, para hacerlo como bien gráfico y bien didáctico, Luis, partir de lo básico, ¿qué son las pensiones alimenticias? Bueno, Leito, la pensión alimenticia es una obligación de dar alimentos que establece la ley, tratándose de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué decir niñas, niños y adolescentes? Porque la última modificación a la ley estableció que ya no hablamos de menores. Incluye dentro de esto la enseñanza básica, la enseñanza media y también el aprendizaje de alguna profesión u oficio. En este caso, ¿quiénes son los beneficiarios de las pensiones alimenticias, Luis? Mira, al contrario de lo que la gente piensa, porque la gente piensa que a los 18 años se termina la obligación de pagar pensión de alimento, esto no es así, ya que la pensión de alimento en cuanto a los hijos y las hijas es obligatoria hasta que cumplan los 21 años de edad, salvo, y esto hay que tener mucha atención, que estén estudiando alguna profesión u oficio, caso en el cual esta pensión de alimento o esta obligación cesará a los 28 años de edad. O incluso existe una tercera situación, que es el caso en el cual le afecte alguna incapacidad física o mental, en este caso alimentario, la que le impida subsistir por sí mismo. Me explico. Si existe alguna persona que está pagando pensión de alimentos, lo normal es que se pague hasta los 21 años. Pero resulta que al niño o la niña se le ocurrió estudiar una profesión profesional o un oficio. La ley establece que hasta los 28 años se debería seguir pagando la pensión de alimentos. Ojo que la ley establece una profesión oficio. ¿Qué quiere decir? Que si el niño se puso a estudiar una profesión, imaginemos estudió ingeniero comercial, y resulta que lo sacó antes de los 28 años, y se le ocurre seguir estudiando una segunda profesión, esa segunda profesión no estaría abarcada dentro de lo que es la pensión de alimentos. Es una profesión oficio. ¿Ya? Entonces esto es hasta los 28 años, a menos que el niño tuviera alguna imposibilidad física. Imaginemos que tuviera alguna enfermedad, por ejemplo. Ahí la pensión de alimentos se va a mantener durante el tiempo que tenga esta enfermedad el niño. En este caso, ¿quiénes deben proporcionar la pensión alimenticia a los hijos? Puede sonar como muy básica, sí, pero el tema es que sea bien didáctico, sobre todo para aquellas parejas que comienzan a vivir caminos separados y que ya sepan desde ya a qué atenerse. La pensión de alimentos es una obligación que corresponde a ambos padres en proporciones a sus capacidades económicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que uno de ellos puede que gane más que el otro, y en relación a eso es lo que se va a determinar en definitiva el monto a pagar. Lo que hay que tener en claro acá es que la pensión de alimento corresponde sí o sí a aquel padre que no está con el cuidado del niño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algunos casos hay muchos papás que me pregunten y me dicen: oiga, pero es que ella tiene una muy buena situación económica y ¿para qué necesita que yo le pague la pensión de alimento? Recordemos que aquí hay una obligación mutua. ¿Ya? Además, la ley, incluso algunos papás me preguntan y me dicen: oiga, ¿y si estoy sin trabajo? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Estoy exento de pagar pensión de alimento? Eso no es así. ¿Ya? La ley se pone en el lugar de que si una persona está sin trabajo, debe a lo menos pagar el mínimo legal en pensión de alimentos, que corresponde a un 30% de lo que sería un sueldo mínimo en nuestro país, si es que tuviera 2 hijos. Y si tuviera un solo hijo, hasta un 40% de esto, que en la práctica son 110.000 pesos hoy día. Pero ya esa, entre comillas, justificación de que estoy sin trabajo no debiera servir. No debería servir, ya no debería servir. ¿Por qué? Porque se presume que el padre tiene los medios para poder dar los alimentos. Tendrá que pasarse en un semáforo, limpiar a vidrio, cortar el pasto, pero conseguirá el dinero. ¿Por qué? Porque no obstante el estar sin trabajo, el niño sigue teniendo obligación de pagar escolaridad, alimentación y vestuario. Bueno, como todo en la vida,
punto de vista, y acaba la consulta. Por ejemplo, está la imagen cuando se separan, por ejemplo, de que generalmente o en una mayoría se quedan con la mamá, sí, y el papá es el que debe estar con el tema de la pensión. Al revés, ¿sí? Al revés, ¿cómo está el tema también de la obligación? ¿Es igual, tanto para el hombre como para la mujer, si el papá se queda con el cuidado del niño o la niña? Mira, Leo, hasta hace un tiempo atrás, antes que se modificara la ley, el cuidado personal de los niños correspondía en un primer momento a la mujer cuando se separaban ambos padres. Es decir, así había una presunción. La ley partía del supuesto que la mujer estaba mejor preparada para cuidar un niño ante la separación de los padres. Hoy día se modificó la ley y esa presunción ya no existe, es decir, ambos están en las mismas condiciones de poder hacerse cargo de un niño. Si el padre fuera el que se hizo cargo del niño, teniendo el cuidado personal, la madre está obligada a proporcionar los alimentos que de igual manera le corresponderían al padre si fuera al revés. Ok, es un tema para que también lo tengamos en consideración. Sí, bueno, aquí hay un tema que es un tema que siempre... No quiero sonar que suene a algo discriminatorio, pero hemos luchado y las mujeres han luchado por un tema de igualdad. Pero antiguamente tenían una situación que era desigual en relación al hombre. ¿Por qué? Porque eran ellas las que tenían el cuidado personal de inmediato. Hoy día no, en una situación de igualdad no tiene por qué haber esa situación y entonces ambos pueden detentar el cuidado del niño. ¿Ya? Y en ese caso al otro le corresponderá pagar los alimentos. Bueno, reitero, es un tema que nos invita a conversar. De hecho, acá nos están entregando algunos datos. Mi sobrina está con mi mamá, con la mamá del papá de la niña, o sea, su abuelita, pero no tiene tuición, lleva 8 años con ella. Por ejemplo, acá hay un caso. Acá también nos preguntan, que ya lo habíamos indicado, pero vale la pena destacarlo, con el tema de que si la hija o el hijo sigue estudiando después de los 21 años, y si la hija termina su carrera a los 24 años. Si la termina a 24 años, lo que hay que hacer es solicitar un cese de la pensión de alimentos. ¿Cómo se hace eso? Primero tendría que ir esta persona a mediación, y a través de la mediación, porque es un trámite obligatorio que estableció la ley después de la modificación de la ley de familia, tendrían que ir, primero tratar de llegar a un acuerdo en los ceses. ¿Por qué? Porque ya no se dan los requisitos legales para poder dar la pensión de alimentos, y si no llegan a un acuerdo, se va a una audiencia ante el Tribunal de Familia y se solicita que se suspendan los alimentos ya de manera definitiva, porque ya el requisito que establecía la ley después de los 21 años, que era que la persona estuviera estudiando, ya se cumplió. Es más, hay personas que después de los 21 años estudian y comienzan a trabajar, se casan, tienen hijos. En ese caso hay que cesar los alimentos. Y ojo con esto, que el tribunal no tiene forma de enterarse de las cosas que están pasando si nosotros no le informamos. Recuerdo que estamos con Luis Cuadra de Elqui Abogados. En un mundo ideal sería entendible que si la relación no sigue, hubiese una relación más humana, más conversada, más madura, más cordial. Lamentablemente, en muchos casos no es así. Y acaba la consulta. ¿Cuándo comienza a operar la mediación y cuándo la judicialización en los casos de pensión alimenticia? Palabra difícil y a veces concepto difícil de llevar a la práctica. Claro. Lo que pasa es que la mediación, como te indicaba recién, es una institución que se instauró luego que se modificó la ley de familia, cambió de ley de menores a ley de familia. Y hoy día, antes de realizar un trámite ya sea de pensión de alimento, de cuidado personal, que la gente lo conoce como tuición, o de relación directa y regular, que la gente lo conoce como visita, es necesario que previamente vayamos a una mediación a través de cualquiera de los centros de mediación privados o los que sean licitados. Aquí lo que se trata de hacer es que se llegue a un acuerdo de buena manera, extrajudicialmente. Ahora, puede pasar que no se llegue a un acuerdo, vayan las partes a esta mediación y resulta que ninguno de ellos está de acuerdo en los términos que se están proponiendo. En ese caso la mediación se frustra. Lo mismo pasa si es que están citados ambos a mediación y no asiste uno o no asiste ninguno. En ese caso ellos tienen que ir al mediador, solicitar un certificado que se llama certificado de mediación frustrada, y con ese documento pueden iniciar un trámite judicial. Ahora, cuando hablamos de lo que es temas judiciales, puede estar la inquietud o la duda. ¿Se requiere contar con un abogado, por ejemplo, para presentar una demanda de alimentos? Sí, siempre se requiere contar con un abogado, salvo situaciones excepcionalísimas en las cuales el juez podría, por motivos fundados, eximirlo de la presentación
de un abogado, ¿ya? En un primer momento, la ley de familia contempló que las personas pudieran iniciar los trámites de manera personal. Lamentablemente, el desconocimiento en materia legal por parte de las personas que solicitaban la ayuda legal provocó que la ley se modificara y que se requiera una asesoría, porque aquí hay muchos temas técnicos que hay que tratar. Bueno, estamos conversando en el día de hoy con Luis Cuadra de Elqui Abogados con un tema que de verdad puede identificar a muchísimas personas, como es el tema de la pensión de alimentos. Y llegando a esa instancia, Luis, ¿qué se debe probar en el juicio de alimentos? Esto es importante, ¿eh? Hay que probar varios factores. Primero, el vínculo de parentesco, ¿ya? Es decir, tengo que probar que la persona, por ejemplo, el caso típico, que es la mamá que se vio con el niño y quiere cobrar pensión de alimentos del padre, tengo que probar que esta persona es el padre de mi hijo, y eso se hace a través de un certificado de nacimiento o a través de la libreta de matrimonio, ¿ya? Okay. Un trámite súper simple, lo podemos sacar de internet, hoy día es gratis incluso ese documento. Lo segundo que hay que probar son las necesidades del niño, y esto lo podemos hacer a través de varios comprobantes de gastos de alimentación. Y ojo acá, quiero hacer una aclaración, la pensión de alimentos no necesariamente significa que se tienen que pagar los gastos de comida. Dentro de una pensión de alimentos el tema es más amplio, que abarca educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización, luz, agua, gas, teléfono, etcétera. Son varios ítems. Son varios ítems. Todos los gastos que un niño realiza. Imaginemos que al niño le gusta meterse a una academia de Kung Fu y hay que pagarle mensualmente un tema de la academia. Eso es parte de la pensión de alimentos. ¿Ya? Entonces, si una niña está en una escuela de danza, se pagará. Si quiere aprender a tocar piano, eso se tiene que pagar. Además, la pensión de alimentos se tiene que establecer en virtud de la calidad de vida que el niño lleva, ¿ya? Según la ley, no tendría por qué el niño bajar su calidad de vida en pro de una pensión disminuida, ¿ya? Y lo último que habría que demostrar dentro de esto, o probar, es la capacidad económica y patrimonial del demandado. En este caso, cuando uno llega a las audiencias en un juicio familia, normalmente el padre, que es el que normalmente es el demandado, tiene que llevar liquidaciones de sueldo, cotizaciones FP, certificado de impuestos internos, ya boletas de honorario, que demuestren su patrimonio. Y algo muy importante acá, porque algunas personas tienden a hacerlo, si se ocultan, en este caso, antecedentes o se entregan antecedentes falsos, se arriesgan algunas penas que pueden ser de prisión. Por ejemplo, puede darse el caso de personas que, y ocurre en muchas empresas, que te pagan una parte con contrato y la otra con boletas. Así es. Mucha gente que también genera a través de boletas. Y uno puede decir, lo legal es el contrato, ¿sí?, y no llevo lo de las boletas. Eso ya es una falta. Eso es una, sí, lo que pasa es que si tiene boletas, lo correcto constantes. sería... ¿Perdón? Boletas constantes. Constantes, boletas de honorario, aunque no fueran constantes. Okay. Lo que se tiene que hacer es que se tiene que pedir, en este caso en el Servicio de Impuesto Interno, la declaración de las boletas que él tiene durante el año, ¿ya? Okay. Y eso se puede sacar a través de un certificado o en el mismo tribunal se pide que se oficie. Si él, por ejemplo, realiza cualquier actividad remunerada y no la declara, eso ya es una falta que podría llevar penas de prisión. En este caso se saca el total de lo que es el tema de contratos, boletas y lo que sea, y ahí se hace una proporción. Todo lo que sea remuneración, sí. Okay. Incluso, Leo, imagínate que esta persona tenga además un trabajo, esté arrendando una propiedad. Y resulta que esa propiedad recibe todos los meses una cantidad de dinero, eso también es un ingreso. Okay. Entonces ese ingreso entra dentro del patrimonio de este alimentante. ¿Y este porcentaje cuánto sería? Depende de los niños que tenga. Okay. ¿Ya? Nosotros, en estricto rigor, la ley establece que se podría descontar del sueldo de una persona hasta el 50% de sus ingresos mensuales. Ok, ahora... Vamos al tema del juicio en este caso, el proceso que puede ser corto o largo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el demandante? ¿Queda en ese plazo, en esa duración del juicio, sin pensión alimenticia? No, de ninguna manera. Cuando se presenta una pensión de alimentos, lo primero que se realiza es que en la misma demanda nosotros presentamos una solicitud al tribunal para que declare alimentos provisorios. ¿Qué significa? Que desde el momento que esta persona es notificada de que tiene una demanda de alimentos, de inmediato el tribunal va a fijar un monto que es provisorio hasta el día de la audiencia, el cual está obligado a pagar el alimentante, ¿ya? Así que no se queda sin alimentos. En este caso ya hablábamos recién del tema de los montos, pero por ejemplo, vamos a temas más extremos, Luis. ¿Qué pasa si el demandado, por ejemplo, no paga la pensión alimenticia? Bueno, si el demandado no paga la pensión de alimentos, se pueden producir varias consecuencias.
Dentro de ellas se encuentra que primero se puede pedir la suspensión de la licencia de conducir hasta por 6 meses. ¿Ya? ¿Ya? Estas son medidas que lo que intentan hacer es que la persona se vea de alguna manera... ¿Obligada? ¿Perdón? ¿Obligada? Obligada a pagar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque existen muchos papás que, teniendo los recursos, no pagan. Uh-huh. ¿Ya? Entonces se puede suspender la licencia de conducir. Se puede retener su devolución de impuesto a la renta. ¿Ya? Uh-huh. En ese caso se oficia al Servicio de Impuesto Interno, a la Tesorería General de la República, y se retiene. También hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando se decreta alguna medida de apremio en contra del alimentante, va la PDI o va Carabineros a la casa de esta persona que es el deudor y tienden la pareja o los familiares a ocultar a esta persona uh-huh. para que no sea detenida y para que no sea obligada a pagar la pensión de alimentos. En este caso la ley castiga a quien colabore con el ocultamiento del demandado, ya sea para impedir la notificación o para que cumpla con las obligaciones parentales, y puede tener una pena de reclusión nocturna de hasta por 15 días por ocultarlo. Okay. Que es la típica situación de la nueva pareja o algún familiar no vive acá, se fue de la región, se fue de la zona. Y hay que tener mucho cuidado acá porque la pareja, la conviviente, uh-huh. ya que está ocultando a esta persona, incluso puede ser solidariamente responsable del pago de los alimentos si okay. yo llego a demostrar que él vive ahí. Okay. Que es una situación que a algunos no le dan mucha importancia, pero es bastante importante. No lo dimensionan y puede traer muchas consecuencias. Muchas consecuencias. Bueno, se puede ordenar también el arresto nocturno del deudor. Estos arrestos nocturnos van entre las 10 de la noche a las 6 de la mañana, que puede uh-huh. ser hasta por 15 días. Si una vez que se cumple el arresto el demandado deja de pagar la pensión de igual manera, uh-huh. podríamos incluso volver a repetir este arresto. Okay. Y en algunos casos, cuando la persona persiste en no pagar la pensión de alimentos, ya en vez de arresto nocturno se podría aplicar arresto pleno. Okay. Pleno. Esto significa todo el día preso, hasta okay. un máximo de 30 días. Okay. Ya dentro de las cosas que se pueden hacer. Ahora también lo que se puede hacer es oficiar al empleador del demandado, en el caso de que él sea un trabajador dependiente, para que deposite el dinero de la pensión de alimentos a través de retención. Uh-huh. Esa es una manera bastante eficiente de lograr que esta persona no deje de pagar. Ahora, si el jefe o la jefa se niega, también se expone a sanción. O sea, está obligado por ley que debe entregar esta parte del sueldo de su empleado. Así es, si el tribunal le ordena al empleador retener la pensión de alimentos, le va a llegar una resolución. Él está obligado, no hay forma de cuestionarlo. Okay. Y viene el primer pago de este trabajador. Una vez que se realice este pago, si el empleador no hace el depósito, la sanción que tiene es que él tiene que después responder con el doble de la pensión de alimentos. Okay. ¿Ya? Uh-huh. Como una sanción por no haber cumplido con el tribunal. Además que se arriesga al delito de desacato, es decir, uh-huh. no hacer caso a una resolución del tribunal, la cual tiene una pena que va de 541 días hasta 5 años de cárcel. Ok, para que lo piensen bien. Así que claro, o sea, al empleador no le queda mucha posibilidad. Bueno, también se puede ordenar el arraigo. El arraigo de la persona que está en deuda. El arraigo significa la prohibición de la persona de salir del país. Okay. ¿Ya? Uh-huh. Por ejemplo, esto es muy importante. Hoy día nosotros tenemos muchas familias que son de inmigrantes. Uh-huh. Y por lo tanto hoy día existen los nuevos chilenos. Uh-huh. Nuevos chilenos los cuales tienen padres extranjeros. Entonces tratamos de que la persona pague alimentos, no sé, denunciando a un colombiano, una persona peruana o de cualquier país. ¿Qué pasa con el arraigo? El arraigo lo que hace es impedir que esta persona, que está en este momento, se le está buscando por un tema de deuda, salga del país y de alguna manera pueda burlar la justicia. Mira, me pongo en un caso muy extremo puntualmente con eso, tomando la realidad que pasa con los migrantes. ¿Sí? Mujer chilena que tiene un hijo con un migrante. ¿Sí? Y el migrante se va del país. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, si él se va del país, lo primero que pasa es que si no hay un arraigo, ajá. Por eso lo primero que hay que hacer, mujer chilena casada con un migrante, y ni siquiera un migrante, puede ser hasta un chileno, hasta ajá. el chileno puede salir del país. Sí. Lo que tenemos que hacer de inmediato cuando se pide la liquidación de alimentos es solicitar como medida el arraigo, ajá. para evitar que él salga del país. Si ya él salió del país, se nos complica mucho más el cobro. Ya porque sale de nuestra frontera, vamos a tener problemas de determinar dónde está. No obstante, existen tratados internacionales entre Chile y algunos países en los cuales nosotros podemos solicitar que se cumplan resoluciones judiciales fuera de nuestro país, siempre y cuando existe un tratado.
Por lo mismo la invitación para quienes nos escuchan, sea mujer, sea hombre, acá no se piense que se va para un lado u otro, es realizar de inmediato las acciones legales para que después no sea tarde. Así es. Mire, normalmente hay personas que cuando existe un no pago de pensión de alimentos van al tribunal y llenan un formulario tipo en el tribunal. Y ese formulario lo único que dice es que solicita la liquidación y que ojalá esta persona pague los alimentos. Pero el formulario tipo no contempla los apercibimientos que ella puede pedir. Esta persona puede pedir todos los apercibimientos, incluso podríamos llegar de que esta persona, que es el deudor, no quiera pagar, pero tenga un auto, tenga un inmueble. La ley también contempla la posibilidad de poder embargarlo. Como pensión de alimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pura sentencia, que es una deuda, nos sirve como un título válido para poder de alguna manera cobrar a través de un bien que esta persona tenga. Bueno, herramientas que sirven para que la gente que está en esta situación tenga en este caso una luz de ayuda, porque muchas veces pasa que ocurren estas situaciones y pasan semanas, pasan meses, y la otra persona dice, uy, está sin trabajo, está sin nada, y se encuentra que está con propiedades bien ocultas, así que es bueno saberlo. Siguiendo con las consecuencias, por ejemplo, del tema del no pago de la pensión, nos encontramos con otro caso también inquietante. Claro, bueno, como te insisto, la conviviente puede solidariamente ser también responsable respecto a la pensión de alimentos. También la ley contempla la posibilidad de que los abuelos, en caso de incumplimiento por parte del deudor principal, también se puedan hacer cargo de la pensión. Pero ojo, solamente de manera subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que cobrar una pensión de alimentos, no puedo de inmediato intentar una acción en contra de los abuelos. Primero la tengo que intentar en contra del padre del niño, y habiendo agotado todas las instancias para que este señor me pague, no lo hace, de ahí puedo iniciar las acciones en contra de los abuelos. Primero, por los abuelos del deudor, y en su defecto, los abuelos de la otra persona, en este caso la madre. Me quedó dando vueltas lo que nos comentaba un auditor hace un instante, y no sé por qué diste el concepto de los abuelos. ¿Qué pasa con los abuelos o las abuelas que se hacen cargo de la tuición? ¿Deben exigir tanto al padre como a la madre? Primero, lo que tiene que pasar ahí con los abuelos, que recién hizo una pregunta una señora que tenía su niño hace 6 años, yo lo que le aconsejo es que pida el cuidado personal. Porque en este rato, el hecho de hacerse cargo de un niño legalmente no le otorga el cuidado personal. El cuidado personal en la práctica es la posibilidad de ser responsable y estar a cargo de ese menor, ¿ya? Si ella pide el cuidado personal al tribunal, lo más probable, teniéndolo desde tanto tiempo y que los padres estén alejados, se lo van a otorgar. Si le otorgan el cuidado personal, esta abuela podría pedir eventualmente alimentos a las personas que corresponden, ya sea los padres, ya sea mamá, papá. ¿Por qué? Porque aquí ellos no se pueden desligar de una obligación. Ojo que aquí no hay no es una alternativa. Aquí nosotros somos padres y estamos obligados a la mantención de los niños. Somos una radio generalmente de música, pero son temas muy importantes que vale la pena, y nos hemos extendido en el día de hoy para que también usted tenga la oportunidad de aclarar alguna duda. De hecho, si la tiene, con toda confianza, nuestro WhatsApp de siempre, el más 569-88449167, porque son temas muy contingentes, Luis, y que forman parte, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, porque uno pensaría, sería ideal que esta relación que termina finalice de forma tranquila, madura, cordial, pero lamentablemente nos encontramos con casos muy extremos. Eso sería lo ideal. Lamentablemente a veces las relaciones terminan y se toman estas cosas como una vía de a veces de venganza entre los cónyuges. Por ambos lados. Muchas veces pasa de que la pareja hace extensivo su rencor o lo que sea a través de los hijos. En el sentido de dejar de atenderlos o de complicarle la vida a su expareja para que vea a sus hijos. Así es. Y por lo mismo siempre está la opción en este caso de que a través de la vía legal tenga muchas más garantías. Totalmente. Y en este caso, Luis, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para que tengan la opción que a través de Elqui Abogados puedan hacer valer sus derechos, tanto como mamá como también como papá, para sus hijos e hijas? Bueno, antes de contarte el tema de cómo se comunican con nosotros, muy cortito, indicarte que hay una situación que siempre nos preguntan, que es el hecho de decirnos, mira, yo en este rato no veo al papá de mis niños hace 10 años, y resulta que lo quiero demandar, pero le quiero cobrar todos aquellos años que él no estuvo. Que es una pregunta muy recurrida. Que de hecho uno se encuentra, por ejemplo, en noticias,
en un packing, te doy un caso puntual, se encuentra a una persona que estaba prófuga y que debe 15, sí, 20, 30 millones. Así es. ¿Qué pasa con eso? Mira, lo que pasa es que primero aclarar el error. La pensión de alimento es obligatoria desde el momento que el tribunal la decreta. Por lo tanto, si usted dejó de ver al padre del niño durante 10 años y nunca se reguló una pensión de alimentos y usted lo demanda ahora... No es retroactivo. No es retroactivo. ¿Ya? La única manera que nosotros podamos cobrar, entre comillas, retroactivo, es cuando el tribunal fijó una pensión de alimento el día de hoy y pasan un par de años y esta persona no pagó los alimentos, de ahí yo puedo cobrar todas las pensiones atrasadas. Y estas pensiones atrasadas incluso se pueden repactar, se pueden entregar cuotas, se pueden hasta condonar por la persona que tiene derecho a la pensión de alimentos, ¿ya? Entonces es un error pensar que yo puedo cobrar todo el plazo que la persona no ha estado presente, porque recuerden que la pensión de alimentos tiene como fundamento la necesidad del niño. Y si durante 10 años el niño se desarrolló de manera integral, la ley presume que no hubo necesidad. Muchas veces, y lamentablemente en Chile como sociedad, nos quedamos con acuerdos informales, sí, con acuerdos de palabra, o con la lata de decir, pucha, ¿para qué voy a ir al juzgado? Oye, ¿para qué voy a tomar un abogado? Pero por Dios que hace falta, y en tal sentido, siempre tener en claro, para que usted ejerza sus derechos, tiene que hacerlo por la vía legal. Así es, mire, hay mucha gente que reclama y dice, no, la justicia, y cuestiona mucho el tema de la justicia, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí hay mucho desconocimiento. Nosotros acá estamos haciendo una tarea bastante buena, informando a las personas respecto a sus derechos, pero ese desconocimiento a veces nos hace realizar trámites que son erróneos. Por lo tanto, yo los invito, o sea, hoy día la asesoría que nosotros damos no tiene un alto costo, al contrario, ellos que nos llamen, nosotros tenemos todas las posibilidades de poder generar las mayores facilidades de pago, pero consulte, porque a veces hay millones de pesos, como tú cuentas, que salen en las noticias, en donde hay personas que se van acumulando, y llega el momento y los detienen y son una cantidad enorme. Y en la práctica no me sirve de nada tener detenido a una persona que debe 15 millones de pesos, si me doy cuenta que no tiene ni un peso para pagar. Sí. Entonces la idea es evitar que se acumule y llegue a 15 millones de pesos. A veces lo informal puede ser fatal. Así es. Luis, te pido nuevamente que nos dé la forma de contacto con ustedes. Te doy tu contacto, Leito. En este caso nosotros nos pueden ubicar a través de nuestros teléfonos, que es el 244-8174, lo repito, 244-8174, o llamando a nuestro teléfono móvil, que es el 97655-5520, que es el 97655-5520, a través de nuestro correo electrónico contacto@elquiabogados.cl o a través de nuestra página web www.elquiabogados.cl. Uno cae en la caricatura del papito corazón, pero es un tema que va mucho más allá de eso, y en este caso saber que tanto papá como mamá tienen sus derechos, pero también sus deberes y obligaciones. Pero ¿sabes qué, Leo? Que normalmente, aunque lo veamos como el papito corazón, no siempre es el papá. Sí, no. Por eso te digo, por ambos lados. Por lo mismo va ese concepto. No nos quedemos en ese concepto, repito, corazón, sino que va mucho más amplio el tema, tanto para mujeres como hombres, papás y mamás, derechos y obligaciones, porque al final de cuentas, el bien más importante, mucho más allá del dolor, la pena o la rabia, del motivo por el cual se separan y siguen caminos distintos, acá lo importante es el hijo, es la hija. Así es el bienestar del niño. Así es. Don Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leito. Ojalá que nos sigas invitando. Esa es la idea. Ahora lo pongo en un conflicto musical, don Luis. Nuevamente. Como esa es la idea, pues, si no se la va a llevar gratis acá, pues. Si le digo los calzones rotos, ¿le suena algo, no? Sí, sí me suena. Pero no hablo de comida. No, sí me suena. A nivel musical. Argentinos. Así es. Hoy vamos a hacer una sección más adelante con los gustos de don Luis. Ya, muy bien. Le dejo la idea. Muy bien. Ya, pues, don Luis. Muchas gracias y vamos con esta canción junto a los calzones rotos, el porón pompero.